Cordial saludo. Esta es una labor realizada por la Fundación Cultural Biblioteca Franz Kafka. Yo soy Carlos Mario González. En el día de hoy quiero ofrecerles unas palabras que no serán exhaustivas ni mucho menos, pero sí por lo menos introductorias en torno al sufrimiento humano. Estanislao Zuleta en alguna oportunidad escribió un texto que se difundió masivamente en torno a la dificultad y lo llamó elogio de la dificultad. El propósito de Stanislao era tratar de llevar a las personas a reflexionar sobre todos esos asuntos dolorosos, difíciles, displacenteros de la vida que se constituyen como impedimentos y dificultades en el camino de esta. Y para establecer una reflexión que permitiera entender el lugar que ocupa lo difícil en nuestra vida, de tal manera que lo comprendiéramos y eso en lugar de volverse algo que nos llevara a debilitar la relación que tenemos con nuestra existencia, vía ese entendimiento pudiéramos entonces más bien positivizar la dificultad. Hoy, guardando las infinitas proporciones que hay entre un maestro como Stanislao Zuleta y lo que yo puedo formular, me interesa ofrecerles algunas ideas muy generales, nada exhaustivas, dirigirles unas palabras en torno a otro hecho que hace parte de lo que no es muy grato para el ser humano en líneas generales, y es el asunto del sufrimiento humano. Por eso he querido llamar esto dos palabras sobre el sufrimiento humano. De paso, y antes de comenzar, quiero indicarles que quienes tengan interés en contactarse con la Fundación Biblioteca Franz Kafka lo pueden hacer a través de nuestro correo, todo en minúsculo y seguido, bibliotecafranzkafka@gmail.com, o también nos pueden encontrar en las redes, en Facebook, en Instagram, en YouTube, como Biblioteca Franz Kafka. Franz con Z, Kafka, doble K. Para mí es muy importante cuando voy a conversar o a dirigirme a otra persona, tratar de ser claro en la utilización del lenguaje, tratar de garantizar que la forma en la cual yo estoy utilizando un término le es al otro fácil de reconocer. Por eso yo quisiera comenzar esto que les quiero proponer señalando una diferencia que yo utilizo a efecto de poder desenvolver mi razonamiento de la manera más clara, precisa, una diferencia que yo utilizo entre dos términos, entre dolor y sufrimiento. Quiero enfatizar que yo utilizo. Eso no quiere decir que esto sea universal, que así debe ser entendido siempre, sino que es como yo puedo operar en el desarrollo de un discurso en donde intento indagar un asunto. En este caso, pues, la diferencia entre dolor y sufrimiento. El dolor tiene que ver principalmente con aquellas afecciones displacenteras que atañen con el cuerpo, con lo somático, con el soporte biológico propiamente de nuestra vida. A eso llamo yo dolor. Mientras que destino la palabra sufrimiento a lo que nos causa también displacer, pero ya en el orden de lo psíquico. Obviamente decir esto no puede llevar a desconocer que tanto el dolor en su dimensión corporal o física como el sufrimiento en su dimensión psíquica son ambas
formas displacenteras de la vida. Es decir, tienen eso en común. Y por otro lado, que hay una interrelación entre esos dos dominios, como en general, pues en la vida humana, lo corporal y lo psíquico están imbricados. Esas relaciones se pueden manifestar en que una afección física, por ejemplo, una enfermedad o los quebrantos que deja un accidente, se traducen a una forma en que el sujeto los recoge psíquicamente de tal manera que eso hace una manifestación, sea de depresión, de angustia, etcétera. Pero a la inversa también, un conflicto psíquico de orden inconsciente puede encontrar como camino de expresión una manifestación somática. Dicho esto, y precisado así elementalmente que la palabra dolor la destino para los sentimientos displacenteros o los efectos displacenteros sobre el cuerpo y la palabra sufrimiento sobre lo psíquico, quisiera también continuar señalando tres rasgos que son necesarios de destacar en ese sufrimiento que nos asola a todos los seres humanos en cualquier momento de la vida. Hay tres rasgos que son propios del sufrimiento. El primero es que el sufrimiento es siempre subjetivo, en el sentido de que el hombre o la mujer que sufre recoge ese dolor o esa vivencia displacentera, la recoge en términos singulares. No hay una forma general de apropiación por el sujeto del sufrimiento que padece, sino que el sufrimiento siempre está marcado y determinado de forma subjetiva. En segundo lugar, el sufrimiento es íntimo. Esto es, uno lo percibe en el seno de sí. Es como que uno, por ejemplo, un dolor físico lo puede localizar. El sufrimiento no se puede localizar. El sufrimiento lo embarga a uno. Está, como por decirlo así, en posesión de uno, en lo más íntimo de uno. Y un tercer rasgo que es importante indicar es el de que el sufrimiento es intransferible relativamente, pero en el fondo es imposible transmitirle al otro el sufrimiento que me embarga. Piensen ustedes en una ruptura amorosa muy dolorosa que padece alguien. Ese alguien busca conversar con un buen amigo, con una buena amiga, y es cierto que la conversación, máxime si se encuentra con alguien que, por un lado, lo comprende en el sentido de que es capaz de identificarse con lo que está viviendo este hombre, la pérdida, por ejemplo, este hombre o esta mujer, la pérdida de ese amor, y por otro lado, lo entiende en el sentido de que tiene elementos que le pueden ayudar a significar lo vivido. Es evidente que conversar con alguien de esas características alivia, descarga en algo el monto de sufrimiento que padece este sujeto. No obstante, en términos radicales, ese sufrimiento solamente lo puede experienciar él y es imposible que el otro lo apropie en las mismas condiciones y bajo la misma intensidad de quien efectivamente lo está padeciendo. Entonces, subjetivo en el sentido de singular, íntimo en el sentido de que es algo que llevamos con nosotros embargándonos sin que sepamos ni podamos localizarlo, y es intransferible. Un asunto que es muy importante también señalar con el sufrimiento y que valdría la pena que cada cual lo pensara, es si el sufrimiento tiene esa manifestación tan singular, tan propia del sujeto, si es
intransferible y si es tan íntimo, ¿cómo podríamos entender el sufrimiento en la escala social? Y para ser así muy general con el planteamiento, me gustaría decir que las características de la cultura en que nosotros vivimos, del mundo contemporáneo y del modelo de civilización que ha logrado instituir el capitalismo, nos entrega una relación con el sufrimiento del otro que está definida por una seria dificultad para abrirnos al sufrimiento del otro. La percepción que tenemos del sufrimiento del semejante y la sensibilidad ante ello es algo que está muy menguado por los procesos de configuración de la cultura en que vivimos. Por ejemplo, y en particular, el individualismo que ha acentuado el capitalismo y que dicho sea de paso y someramente, una cosa es esa conquista que es la vida como una experiencia de uno en tanto individuo y otra cosa es el individualismo como una posición ante la existencia en la cual el valor central, definitivo y muchas veces exclusivo es uno mismo. Eso es el individualismo. El capitalismo es un modelo de sociedad que promueve el individualismo y el individualismo tiene como consecuencia que, dado el sobrevalor que da el individuo a su propia vida, devalúa la vida del otro y por ende el otro entra en un territorio en donde la insensibilidad y la indiferencia terminan afectándolo. La insensibilidad y la indiferencia que los demás pueden tener frente a los sufrimientos que él padece. En ese sentido, es como si el capitalismo dijese, mire, cada uno que se las arregle como pueda. Y por eso una característica de la sociedad capitalista, en esa exacerbación del individualismo cerrero, una característica de esta sociedad es la insolidaridad. Y eso lo podría uno decir y señalar, graficar si se quiere, cómo el sufrimiento del ser humano, del otro, es un sufrimiento que nos encuentra impermeables, blindados, como si estuviéramos encastillados en nosotros mismos. Entonces no resuena el sufrimiento del otro. Digo que algunos ejemplos a la mano, rápidamente enunciados, podrían ser que solamente desde ese individualismo que nos ajena, que nos aleja del sufrimiento del semejante, es que se puede explicar que la pobreza no sea hoy un escándalo y que no se reaccione masivamente contra ella. Las sociedades contemporáneas están en condiciones perfectamente de resolver la pobreza, de hacerla desaparecer en el planeta. Sin embargo, el planeta sigue plagado de gente que tiene que vivir en condiciones de pobreza y de limitación. Y aquí estoy hablando de la pobreza como una de las formas del sufrimiento humano, porque la pobreza no es solamente la insatisfacción de las necesidades materiales, sino que hace un efecto sobre el psiquismo del sujeto que se encuentra por fuera de la posibilidad de resolver aquello que requiere para vivir. Sin embargo, el mundo es indiferente en general frente a la pobreza. Es como si eso no nos tocara, si eso no nos afectara, como que si las condiciones de quienes han podido estar por fuera de ella, pues los distanciaran tanto de esos miles de millones de seres humanos que tienen que vivir la vida bajo el flagelo de la pobreza, y por eso no hay una reacción y por eso no hay una exigencia de unas formas de organización de la sociedad que supieran ese terrible sufrimiento que significa la pobreza. Esa pobreza puede ser examinada con datos para ver lo grave de ella, tanto en el ámbito mundial como en el ámbito latinoamericano, en el ámbito colombiano, y encontraríamos la presencia de hombres y de mujeres que tienen que vivir diariamente bajo la angustia, la desestimación de sí,
el sentimiento de fracaso que acarrea el no poder tener las condiciones necesarias para vivir. O que otro ejemplo es que hayamos normalizado, con esto estoy tratando de indicar que el sufrimiento del otro se nos vuelve muy ajeno, que hayamos normalizado, incluso que hayamos caído en la indolencia ante esa atrocidad que es la guerra. Entonces las guerras que son frecuentes, y si yo mencionara algunas de las últimas en el mundo, Siria, Irán, Afganistán, la República o las repúblicas del Donbass, Ucrania, Palestina, pero la guerra en Colombia, eso que se padece en el cuerpo concreto y en el psiquismo de los seres que están directamente implicados en ella, pero el grueso de la población asiste casi como espectadora de la población mundial y nacional, para el caso nuestro de Colombia, asiste casi como espectadora de esa cosa terrible pues que es la guerra. Eso quiere decir que el sufrimiento del otro no resuena en nosotros y por eso no nos conduce a una reacción de tipo social y político conducente a tratar de eliminar esa tendencia a mantener a los seres humanos en el filo de esa barbarie que se llama la guerra. Y en ese sentido que, por ejemplo, no se reaccione mundialmente ante un país que es un verdadero fabricante de guerras como es Estados Unidos. En la historia de Estados Unidos, desde 1783, desde su independencia hasta el presente, han tenido como 27 años en paz. De resto se han dedicado a promover la guerra en todas partes. Es un país belicoso por excelencia y sin embargo Estados Unidos sigue reinando ante la relativa indiferencia de la población mundial, que en mi opinión es un testimonio más de aquello que estoy diciendo, que somos indolentes ante el sufrimiento del otro, porque los seres que están en la guerra no son solamente aquellos que tienen que llevar consigo la angustia, el miedo, etcétera, sino es también el sufrimiento de los seres cercanos a ellos. O que, por ejemplo, para traducir también el caso colombiano, que nosotros en este país asistamos, estoy hablando en términos de la sociedad en general, de una forma insensible, podría decirse, a hechos como que entre la mitad del siglo XX y el presente hemos tenido más de 500.000 colombianos y colombianas que han sido asesinados en forma cruenta, obviamente, etcétera, o que tengamos más de 100.000 desaparecidos, o que hayamos alcanzado esa cifra escandalosa, 8.500.000 desplazados. Eso es sufrimiento en los seres humanos. Y ese sufrimiento, sin embargo, no hace un efecto en el conjunto de la población como para reaccionar y eliminar las causas y las manifestaciones de ese sufrimiento. Por eso, el tema del sufrimiento que tiene un origen o una expresión en el sujeto termina también teniendo una manifestación en el ámbito social y político. Por otro lado, ¿cuáles son las fuentes del sufrimiento que nos afectan a los seres humanos y que siempre a lo largo de nuestra existencia estarán presentes? Hay muchas fuentes desde donde emana el sufrimiento que llega hasta nosotros. Voy a mencionarlas así velozmente. La naturaleza, la naturaleza con sus desastres, terremotos, maremotos, etcétera, nos hace sufrir porque nos pone también en una situación de incertidumbre ante lo que puede pasarnos y eso se puede llegar a manifestar en una forma devastadora anímicamente para los sujetos. Pero también nuestro cuerpo es una fuente del sufrimiento, no solamente del dolor, sino del sufrimiento. La vejez, todo eso trae representaciones de sí, valoraciones de sí. La vejez, en tanto, es un camino progresivo a la degradación,
acarrea para el sujeto que está en ciernes de ella o ya instalado en ella, formas del sufrimiento. La enfermedad, no somos invulnerables, al contrario, somos susceptibles de contraer enfermedades. En fin, la muerte como aquello que inevitablemente un día caerá sobre cada cual, es también una fuente del sufrimiento. Pero otras fuentes del sufrimiento son la relación con los otros, el desentendimiento, el malentendido, el equívoco, la disputa, la incomprensión. También ahí se origina un sufrimiento que viene a afectarnos. Aún más, la relación con uno mismo, la insatisfacción que puede acarrear, por ejemplo, en un determinado momento, la constatación de cuál ha sido el sentido que uno le ha asignado a la vida, los errores, los fracasos, las imposibilidades en que eventualmente nos vemos, las impotencias para superar cosas que son para nosotros necesarias de ser trascendidas y sin embargo no encontramos cómo. Todo eso pues nos está indicando que el ser humano es un ser que está siempre en la condición de ser blanco del sufrimiento. Y si se quiere decir, el sufrimiento planea permanentemente en torno a nosotros. El sufrimiento es consustancial a nosotros, al ser humano. De ahí que uno podría decir, jugando con la expresión, soy, luego sufro. Solo los seres humanos somos seres, los animales y las cosas están más en el orden de los entes, y los seres humanos, en tanto seres, en tanto somos, traemos con ello inevitablemente el sufrimiento a la vida. Ese sufrimiento, pues, reitero, como experiencia displacentera registrada en el orden psíquico, está consustanciada con nuestra vida. Esto es muy importante enunciarlo porque hay personas que piensan, y en este momento creo que uno podría hacer alusión a algunos grandes textos literarios, y en particular traigo a la memoria un relato de Guy de Maupassant que se llama Miseria Humana y uno de Anton Chekhov que se llama La Apuesta, donde ambos grandes escritores indican cómo desde esa lógica de un sufrimiento que no deja de bombardearnos o de presentarse en nuestro camino, muchos terminan devaluando la vida y entonces señalando que la vida no vale la pena ser vivida porque precisamente el sufrimiento hace presencia en ella. Pero, y en la línea de lo que decía Stanislao Zuleta, cuando hablaba de la dificultad, lo difícil, lo que se convierte en un obstáculo para nuestra vida, no debe ser denegado ni debemos aspirar a una vida que no tuviese dificultad. Debemos buscar que las dificultades injustas se eliminen, pero aceptar también que cualquier cometido que emprendamos en la vida debe pasar por saber asumir la dificultad, enfrentarla y superarla. Pues bien, a la par de eso, quisiera yo señalar que el sufrimiento, en tanto es algo que siempre está haciendo presencia en nosotros, que aparece, puede desaparecer momentáneamente, pero siempre estamos bajo la acechanza de él. El sufrimiento no puede ser un motivo de devaluación de la vida humana o una razón para indicar que en consecuencia no vale la pena vivir, que la vida quedaría desacreditada por el hecho de que suframos. Ahí es donde sería muy importante siempre la relación con el arte y con la filosofía, allí donde ambos, arte y filosofía,
nos ayudan a entender la vida en un contexto trágico. La palabra trágico no es una palabra negativa, la palabra trágico quiere decir que sepamos afirmar la vida, sepamos darle valor a la vida, sepamos tener una amorosidad con ella, incluso donde la vida es o difícil o la vida acarrea sufrimiento. Que el ser humano no está hecho para rendirse ni ante lo difícil, como decía Zuleta, ni ante el sufrimiento, y que hemos de valorar la vida y hemos de amar la vida, teniendo presente que en ella siempre aparecerá la faz del sufrimiento, ya sea aquí o allá. Y por eso podríamos pensar para un futuro próximo en que en consonancia con esta reflexión sobre el sufrimiento, sus múltiples fuentes, las problemáticas de una época en donde somos tan insensibles al sufrimiento del otro, donde prácticamente cada uno tiene que acarrear con su sufrimiento a cuestas en soledad, que una época de estas que exige transformaciones en la condición humana para poder encontrar respecto del sufrimiento ajeno una forma de respaldo para aquel que lo padece, pero también que el sufrimiento propio no quede condenado a la soledad. Digo que para un futuro próximo bien podríamos pensar en seguir avanzando en esta reflexión, pero ya en función de dos preguntas que sería menester indagar una por una y en forma propia. La primera sería, ¿el sufrimiento niega el valor de vivir? Se puede justificar que alguien diga no vale la pena vivir porque sufro, porque he sufrido y porque inevitablemente sufriré. ¿Es el sufrimiento suficiente como para que alguien pueda sentenciar que la vida humana no puede ser vivida, como pasa en los cuentos de Maupassant y de Chekhov, que no es que sean ideas de Chekhov y de Maupassant, sino que ellos en los personajes de esas formas ficcionales que he mencionado, el relato La apuesta de Chekhov y el relato La miseria humana de Maupassant, ahí aparecen sendos individuos que piensan que porque el sufrimiento hace presencia en la vida, esta entonces no debe ser merecedora de ser vivida. Y eso conduciría a una segunda pregunta, y es, ¿cómo se relacionan el sufrimiento y la felicidad? ¿Es posible decir que la vida tiene una dimensión grata, incluso cuando ella no puede eludir de forma definitiva nunca el sufrimiento? Esas serían preguntas que deberíamos en un futuro inmediato acometer, pero que están en la línea de lo que quise ofrecerles como unas muy elementales palabras introductorias a la meditación sobre el lugar del sufrimiento no solamente en uno, sino del sufrimiento en el otro y de las formas en que hemos de afirmar la vida contando con ese sufrimiento, pero no contando con el sufrimiento como actores pasivos, como quienes simplemente lo viven en términos de quietud y de inmovilidad, sino cómo intervenimos para que lo del sufrimiento en sus expresiones más difíciles pero superables, pues podamos efectivamente llevarlas más allá, que es lo que yo digo, sería muy importante también en el orden político y social, saber que semejantes nuestros, inmersos en el sufrimiento, pueden ser, sin embargo, favorecidos por una intervención de los demás que modifique las fuentes que son modificables en términos del sufrimiento y aquellas que son inmodificables aprender a tener una posición trágica que es, en síntesis para concluir, saber afirmar la vida contra el telón de fondo de lo difícil y del sufrimiento que nunca nos abandonarán. Gracias.